Fue campeón, referente, ídolo, símbolo de garra y corazón. Marco Antonio Picolín Palacios, el defensa que transformó cada golpe en una ovación y cada barrida en una declaración de amor por los Pumas. Jugó 338 partidos con la camiseta universitaria, ganó 4 títulos de liga, fue bicampeón en 2004, volvió a levantar la copa en 2009 y otra vez en 2011. No era un jugador elegante, no era un defensa de técnica fina, pero lo que tenía valía más que todo eso. Tenía alma, tenía carácter, tenía hambre de ganar. Su nombre se gritaba en Ciudad Universitaria con orgullo porque no se rendía nunca, ni cuando el marcador estaba en contra, ni cuando el cuerpo pedía descanso, ni cuando todos dudaban de él. Nació el 6 de marzo de 1981, en la Ciudad de México, junto a su hermano gemelo Alejandro. Desde el primer segundo de vida compartieron todo, la cuna, los sueños y el balón. No crecieron en la comodidad ni en el lujo, sino en una casa sencilla donde se respiraba trabajo, esfuerzo y humildad. Les decían los picolines por su estatura, por su cabello largo y por esa pinta de rudos que imponía respeto desde lejos. Pero detrás de esas miradas duras había 2 hermanos con el corazón lleno de ilusión. Querían ser futbolistas, querían llegar, y lo consiguieron con lo único que sabían hacer, luchar. Marco eligió ser defensa, y desde niño lo suyo no fue el brillo, fue la batalla. No buscaba los aplausos del público con jugadas bonitas, buscaba ganarse el respeto del rival con cada choque. En cada entrenamiento se tiraba al suelo, se raspaba las piernas, salía lleno de tierra y sangre, pero nunca se quejaba. Los entrenadores lo veían llegar temprano, quedarse tarde, repetir ejercicios una y otra vez. No destacaba por la técnica, pero tenía algo que nadie podía enseñarle: corazón. Esa fue su clave para abrirse paso en la cantera más exigente del fútbol mexicano, la de los Pumas de la UNAM. Y lo logró. En 2004, bajo el mando de Hugo Sánchez, debutó en el primer equipo. Era un sueño cumplido, pero también el inicio de una historia que se volvería legendaria. Ese mismo año, los Pumas lo ganaron todo. Clausura y apertura, un bicampeonato histórico que quedó grabado en la memoria de todos. Marco no era titular indiscutible al principio, pero cada minuto que jugaba lo hacía como si fuera el último. Entraba con una intensidad que contagiaba a todo el equipo. No daba una pelota por perdida, no bajaba los brazos, no fingía faltas. Su entrega era tan grande que el público lo adoptó como símbolo. En la cancha, no era el más fino, pero era el más valiente. La garra universitaria no se enseña, se siente, y Picolín la representaba mejor que nadie. Cuando los rivales veían su melena y esa mirada desafiante, sabían que estaban frente a un muro. No tenía miedo de ir al choque, de meter la pierna fuerte, de poner el cuerpo donde otros ni se atrevían. Con el paso de los años se convirtió en un referente. En cada final, en cada juego clave, ahí estaba él, defendiendo el escudo con el alma. Y junto a él, su hermano Alejandro, defendiendo el arco. 2 hermanos, 2 guerreros, 2 historias unidas por la sangre y por el amor al fútbol. Pocos jugadores han representado tanto la identidad de Pumas como ellos. Marco Palacios vivió los mejores años de su carrera entre 2004 y 2011. Era parte de un equipo que marcó época, que hizo vibrar a una generación entera. Ganó 4 títulos de liga, pero más allá de los trofeos, ganó algo que vale más: el respeto eterno de una afición. En CU no se aplaude el lujo, se aplaude la entrega, y él dio más de lo que cualquiera podía esperar. Terminaba los partidos con los calcetines rotos, los muslos morados y el pecho inflado de orgullo. Cada jugada era una guerra, y él salía dispuesto a morir en cada una. No todos los futbolistas nacen con talento, pero Marco demostró que la disciplina puede romper cualquier límite. No se consideraba una estrella, se consideraba un soldado del club. Un hombre dispuesto a poner el cuerpo por el escudo. Su carrera fue una lección de vida para todos esos jugadores jóvenes que creen que el talento lo es todo. Picolín demostró que la garra también gana títulos. Y aunque su historia parece perfecta, detrás de tanta gloria había una sombra que él mismo no veía venir. Porque mientras luchaba en la cancha, mientras sudaba la camiseta y levantaba trofeos, había algo que nunca se detuvo a pensar: ¿qué pasaría el día que el balón dejara de rodar? Y ese día, tarde o temprano, llegó. Antes de contarte lo que pasó después, quiero pedirte algo muy rápido. Si te está gustando esta historia, si recuerdas los goles, las barridas y la pasión del viejo Picolín, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y comenta qué otro jugador te gustaría que analicemos. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias reales, llenas de emoción y de vida. Porque lo que viene ahora no lo has escuchado en ningún lado. Lo que le pasó a Marco después del retiro es una historia que duele, una historia que te hará pensar 2 veces antes de creer que la fama y la gloria duran para siempre. Después de los títulos, después de las ovaciones, después de la euforia, vino el silencio. El teléfono dejó de sonar, los entrenamientos se acabaron, y la rutina que lo había acompañado toda la vida desapareció. Por primera vez, Marco no sabía qué hacer con sus días. No tenía partidos, no tenía concentración, no tenía el ruido del vestidor. Solo tenía tiempo, y el tiempo puede ser el rival más duro cuando no sabes cómo enfrentarlo. Y ahí empezó el verdadero partido. Uno que no se gana con fuerza ni con velocidad,
sino con cabeza, con visión y con preparación, y Marco no estaba preparado para eso. El fútbol lo tuvo todo. Aplausos, fama, dinero, respeto. Pero también tiene un precio. Cuando te vas, nadie te espera. Así le pasó a Marco Antonio Picolín Palacios. Un día estaba levantando copas con Pumas, y al siguiente, nadie lo llamaba. No hubo homenajes, no hubo despedida, ni un último grito de la afición. Simplemente se apagó la luz y el estadio quedó mudo. Nadie te enseña a vivir sin eso. Nadie. El primer día después del retiro no supo qué hacer. Se despertó temprano, como siempre, pero ya no había entrenamiento. No había rutina. El teléfono, que antes sonaba sin parar, se quedó en silencio. Ningún club, ningún periodista, ningún viejo amigo. Silencio total. La vida que había construido alrededor de una pelota desapareció. Lo más duro no fue dejar de jugar, fue perder el lugar donde se sentía alguien. Durante meses siguió entrenando solo. Corría, levantaba pesas, trataba de mantenerse en forma. Pero no era por vanidad, era por costumbre. El cuerpo no sabía quedarse quieto. Lo único que escuchaba era el sonido de sus propios pasos, y eso, para alguien que vivió rodeado de gritos y ruido, se vuelve insoportable. Comía bien, dormía bien, pero por dentro se estaba rompiendo. No tenía rumbo, no tenía propósito. Se sentía fuera del juego. Muchos piensan que los futbolistas se retiran y viven de las rentas, pero la verdad es otra. No todos ganan millones, y menos los que no buscan el show. Marco vivió bien, pero no se volvió rico. No invirtió, no ahorró. Vivió el presente como si nunca fuera a acabarse. Cuando el fútbol se fue, también se fue el dinero. Y cuando el dinero falta, la cabeza empieza a llenarse de preguntas. Intentó mantenerse cerca del ambiente. Apareció en un par de programas de televisión, hizo entrevistas, se mostró activo en redes. Hasta que le ofrecieron participar en Hexatlón México, un programa físico de competencia. Dijo que sí. No porque soñara con la tele, sino porque necesitaba volver a sentir que competía. Entró con la misma energía que en sus mejores años. Se esforzó, peleó, se entregó. Pero cuando el programa terminó, nada cambió. La fama del reality se apagó en una semana, y él volvió a lo mismo, sin rumbo. Después intentó el camino de entrenador. Tenía la ilusión de guiar a jóvenes, de transmitir lo que había aprendido en la cancha. Empezó desde abajo, en equipos chicos, en categorías juveniles. Pero ahí se encontró con otra realidad. El fútbol fuera del campo no se gana con esfuerzo, se gana con contactos. Aquí mandan los nombres, las licencias, los padrinos. Y Marco no tenía ninguno. Lo miraban con respeto, pero no lo elegían. Había sido símbolo de garra, sí, pero eso no bastaba para que le dieran un puesto fijo. Cada intento era un portazo. Pasaron los meses, y las puertas seguían cerradas. Las cuentas, en cambio, seguían llegando. Lo poco que quedaba de ahorros empezó a acabarse. Los gastos no se detienen cuando los aplausos se acaban. Y en ese momento, Marco entendió algo que nunca quiso aceptar: el fútbol no te prepara para vivir sin él. Te da todo mientras sirves, pero cuando te vas, te deja solo. Y ahí llegó la parte más dura. No el dolor físico, no las derrotas, sino la vida normal. Volver a la rutina de un hombre común. Buscar trabajo, mandar currículums, recibir negativas. Nadie imagina lo difícil que es para un exfutbolista explicar en una entrevista laboral que sabe hacer además de jugar. Marco, con 15 años de experiencia profesional, con títulos, con fama, se encontraba sentado frente a gente que apenas lo miraba. Era el picolín para los fans, pero para el mundo laboral era solo otro más buscando oportunidad. Un día, un amigo le habló de una vacante en una agencia de autos en Guadalajara. Le dijo que probara, que tenía buena imagen, que la gente lo reconocía, que podía servirle. Y así fue. Sin saber nada de ventas, sin experiencia, aceptó. Lo hizo por necesidad, pero también por orgullo. Porque no quería quedarse en casa lamentándose. No quería ser otro exjugador viviendo de recuerdos. Así que se puso la camisa con el logo de la empresa y empezó desde cero. Los primeros días fueron duros. No entendía los términos, no sabía cómo hablarle a un cliente, no sabía negociar. Pero si algo lo caracterizó siempre fue no rendirse. Aprendió rápido. Escuchaba, tomaba notas, preguntaba. Se quedaba horas después de su turno leyendo catálogos. Era como volver a debutar, pero en otro campo. Y ahí empezó a destacar. Porque aunque no sabía vender, sí sabía competir. Y esa mentalidad, la de no perder ni en los entrenamientos, le empezó a dar resultados. Algunos clientes lo reconocían. Tú eres el picolín. Él sonreía, apretaba la mano y respondía, sí, pero hoy vendo coches, ¿te interesa uno? Lo decía sin vergüenza. Porque si había algo que no perdió nunca fue la dignidad. Sabía que su historia no tenía que esconderse. No había caído, estaba empezando de nuevo, aunque fuera desde abajo. Cada venta era una victoria. No ganaba mucho, pero dormía tranquilo.
Se había ganado el respeto de sus compañeros, igual que se ganó el de sus compañeros de vestidor años atrás. Sin embargo, algo dentro de él seguía incomodándolo. No por el trabajo, sino por lo que sentía al mirar atrás. Cada vez que veía un partido en televisión, algo se movía. No era envidia, era nostalgia. El olor del pasto, el sonido del público, la sensación del balón al despejar. Todo eso seguía ahí, vivo. Sabía que no podía volver como jugador, pero tampoco quería vivir el resto de su vida como un espectador. Había algo que le faltaba cerrar, y todavía no sabía cómo hacerlo. Pero lo iba a averiguar. Porque aunque todos creían que su historia había terminado, lo que estaba por venir demostraría que el Picolín todavía tenía una última batalla por dar. El tiempo siguió pasando. Marco ya dominaba su nuevo trabajo, se había ganado el respeto de todos en la agencia. Era cumplido, puntual, responsable. Sus compañeros lo admiraban porque nunca se escondía, siempre enfrentaba los problemas de frente, igual que en la cancha. Pero en el fondo, algo lo seguía inquietando. Cada vez que veía una pelota rodar, algo dentro de él se encendía. No era tristeza, era instinto. El mismo impulso que lo hizo lanzarse a cada balón sin miedo seguía ahí, dormido, esperando una señal. Esa señal llegó una mañana cualquiera. Estaba en la agencia, revisando un contrato, cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. Al contestar, escuchó una voz que no esperaba volver a oír, un antiguo compañero de Pumas, hoy entrenador en Fuerzas Básicas. Habían pasado años sin hablar, pero la conversación fue directa. Oye, Marco, estamos armando un proyecto de formación para defensas jóvenes. Necesitamos gente con carácter, con experiencia real. No buscamos títulos, buscamos ejemplos. ¿Te interesa? Por unos segundos no supo qué decir. Le temblaban las manos, no por nervios, sino por emoción contenida. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien lo llamaba por lo que sabía hacer mejor, enseñar con el ejemplo. No prometieron dinero ni fama, solo la oportunidad de volver a estar cerca del pasto, del olor al vestidor, del ruido de los tachones golpeando el piso. Y aceptó. Pidió permiso en su trabajo, ajustó horarios, y sin buscar protagonismo, regresó a un campo de entrenamiento. El primer día, al ponerse frente a los jóvenes, sintió algo que no se puede describir. No eran los aplausos ni los gritos, era el simple sonido del balón chocando contra el césped. Ese sonido que había marcado toda su vida. Los chicos lo miraban con respeto. Algunos sabían quién era, otros no. Pero bastó con que lo vieran trabajar para entender por qué fue ídolo. No hablaba mucho, pero cada palabra pesaba. No les daba discursos, les daba ejemplos. Cuando un defensor se quedaba quieto, él se lanzaba al piso para mostrar cómo se hace una cobertura. Cuando uno bajaba los brazos, él gritaba de pie, carajo, que esto se juega con orgullo. Era el mismo de siempre, el que no negociaba la entrega. El fútbol volvió a darle sentido. Ya no necesitaba jugar para sentirse parte. Lo que ahora lo llenaba era ver a esos jóvenes aprender, corregir, mejorar. Cada gesto, cada mirada, le recordaba sus primeros años con su hermano en la cantera. Pero también entendió que el fútbol había cambiado. Ya no bastaba con garra. Ahora todo era análisis, métricas, datos, psicología deportiva. Se dio cuenta de que si quería quedarse, tenía que aprender todo eso. No bastaba con lo vivido. Tenía que actualizarse. Por primera vez, Marco decidió estudiar. Inscribirse en cursos, aprender de dirección técnica, planificación, gestión de grupos. Lo hacía sin prisa, pero con hambre. Volvía a sentir la presión, pero era una presión buena, la que te empuja a mejorar. Trabajaba de día, estudiaba de noche, dormía poco, pero se sentía vivo. Cada tema nuevo que entendía era una victoria distinta, sin público, pero igual de valiosa. Poco a poco, los resultados se notaban. Los entrenadores lo elogiaban por su compromiso, los chicos lo escuchaban como si hablara alguien que había estado en la guerra. Porque, en cierto modo, lo había estado. Sabía lo que era pelear sin talento, vivir con críticas y aún así ganarse el respeto. Eso no lo enseña un manual. Eso se aprende en la vida. Una tarde, mientras observaba un entrenamiento, un dirigente se le acercó. Le agradeció su trabajo y le propuso algo más serio, encargarse del desarrollo defensivo de una categoría completa. Era un paso grande. No era volver a primera división, pero era volver al fútbol, oficialmente. Su nombre empezaba a sonar otra vez en el ambiente. No por nostalgia, sino por mérito. Esa noche volvió a casa cansado, pero con una sonrisa que hacía años no tenía. Se miró al espejo y no vio al vendedor de autos ni al jugador retirado. Vio al mismo hombre de siempre, solo que más sabio, más humano. Por fin entendía que el fútbol no lo había abandonado, simplemente lo había puesto a prueba. Los fines de semana ya no eran para descansar, sino para entrenar, viajar con los jóvenes, observar partidos, corregir movimientos. Se había vuelto parte del proceso de formación, y eso lo llenaba. Volver a sentir el ambiente del vestidor, las bromas, la tensión antes del juego, todo eso lo reconectó con lo que realmente amaba. No necesitaba volver a jugar.
Estar ahí, ayudando a otros a cumplir su sueño, era suficiente. Con el tiempo, su historia empezó a circular. Muchos aficionados se sorprendieron al saber que el Picolín, aquel defensa que se tiraba a cada balón como si fuera el último, estaba formando nuevos talentos. Las redes se llenaron de comentarios recordando su entrega. No buscaba atención, pero la atención volvió sola, como si la vida le devolviera lo que le debía. Y aún así, Marco no se confiaba. Sabía que la estabilidad en el fútbol es frágil, que un día puedes estar dentro y al otro fuera. Por eso seguía trabajando con la misma intensidad de siempre. No hablaba del pasado, se enfocaba en el presente. Si un joven fallaba, lo animaba. Si uno se rendía, lo levantaba. Para él, enseñar era otra forma de jugar. Lo más increíble fue que, en medio de todo eso, el fútbol también empezó a devolverle algo que creía perdido, el respeto del entorno. Excompañeros lo felicitaban, directivos lo invitaban a eventos, periodistas lo buscaban para entrevistas. Pero esta vez, Marco hablaba diferente. No con nostalgia, sino con serenidad. Porque entendió que su historia no había terminado en el último partido. Solo había cambiado de escenario. Y sin saberlo, ese regreso al mundo del fútbol sería el primer paso de algo mucho más grande, algo que lo pondría nuevamente bajo los reflectores, aunque no de la manera que él imaginaba. Lo que estaba a punto de suceder iba a ponerlo frente a una decisión que marcaría su futuro y lo obligaría a elegir entre la estabilidad que había construido y la pasión que siempre lo definió. El regreso al fútbol le había devuelto energía, pero también le había traído un dilema. Marco empezaba a destacar como formador. Su disciplina, su manera directa de enseñar y su respeto por el oficio lo habían vuelto una figura respetada entre los jóvenes. No era el entrenador principal, pero todos lo escuchaban. Aún así, él sabía que tarde o temprano llegaría un nuevo desafío, y cuando lo hizo, no lo encontró preparado emocionalmente. Una mañana, mientras observaba un entrenamiento, recibió una llamada del mismo directivo que lo había reincorporado. Le ofrecieron algo mayor, asumir como asistente técnico en un club de la Liga de Expansión. Era un paso enorme. Volvería a los viajes, a las concentraciones, a la tensión de los partidos, al olor del vestidor antes de salir al campo. Pero también implicaba dejar su estabilidad, su trabajo en la agencia, su rutina familiar. Era volver a una vida que ya conocía, una vida exigente, impredecible y llena de presión. Esa noche no durmió. Miró el techo durante horas, pensando lo que significaba esa oportunidad. No era solo un empleo, era volver a sentir el vértigo. Pero también recordaba lo que el fútbol le había quitado cuando se fue: seguridad, calma, tiempo. Había logrado rehacer su vida lejos del balón, y ahora el fútbol volvía a tocar la puerta. La pregunta era simple y brutal: ¿valía la pena volver a ponerlo todo en juego? Pasaron los días y la decisión no llegaba. En la agencia le habían ofrecido un ascenso. En el club lo esperaban con los brazos abiertos. Dos caminos completamente distintos, pero igual de duros. De un lado, la estabilidad. Del otro, la pasión. Era como tener dos balones frente al arco y solo poder patear uno. Y Marco, que siempre había jugado con el corazón, sabía que si elegía mal, el costo sería alto. Mientras tanto, seguía entrenando a los jóvenes, pero algo en su mirada había cambiado. Estaba más serio, más introspectivo. No lo decía, pero todos notaban que estaba decidiendo algo importante. Algunos le aconsejaban quedarse donde estaba, otros le decían que el fútbol no te llama dos veces. Pero la decisión no dependía de lo que dijeran los demás. Dependía de su propio equilibrio, de entender quién era realmente fuera de los reflectores. En medio de esa confusión, un sábado cualquiera, recibió la visita de un grupo de padres de los jugadores que entrenaba. Querían agradecerle su entrega, su paciencia, su manera de hablarle a los chicos. Uno de ellos, emocionado, le dijo: «Mi hijo volvió a creer en sí mismo gracias a usted. Lo que hace aquí vale más que cualquier título». Esa frase le quedó dando vueltas. Por primera vez, Marco comprendió que su legado no estaba en los trofeos, sino en lo que dejaba en los demás. Aún así, el ofrecimiento seguía en pie. El club de la Liga de Expansión insistía. Lo querían en el cuerpo técnico, con posibilidades reales de ascender en el futuro. Era un puesto que podía reabrirle todas las puertas que alguna vez se cerraron. Cada día que pasaba, la presión crecía. Sus amigos le decían que era la oportunidad de su vida, pero él ya había tenido una. Sabía que no todas las oportunidades traen felicidad. Su familia también opinó. Algunos le pedían que no se arriesgara, que se quedara donde estaba, tranquilo, con trabajo fijo y una vida estable. Otros le recordaban quién había sido, el jugador que nunca se echaba atrás, el hombre que enfrentaba todo de frente. Y ahí estaba otra vez ese conflicto entre la razón y la garra, entre la cabeza fría y el corazón caliente. Esa dualidad lo persiguió durante semanas. Mientras tanto, en el club donde colaboraba, los jóvenes seguían creciendo. Había algo en su forma de enseñar que conectaba. No hablaba de fama ni de dinero, hablaba de respeto, de dignidad, de no rendirse. Y esos valores, los mismos que lo hicieron ídolo, ahora florecían en otros. Quizás sin darse cuenta,
Marco estaba construyendo su legado más importante. Un día, mientras se despedía de los chicos después de un entrenamiento, uno de ellos lo alcanzó y le preguntó con inocencia: «Profe, ¿usted volvería a jugar si pudiera?». Marco lo miró y sonrió. No respondió, porque la respuesta no era sencilla. Parte de él quería volver a sentir el estadio rugir, pero otra parte sabía que ya no se trataba de él. Se trataba de lo que dejaba detrás. Esa noche, al llegar a casa, abrió la caja donde guardaba sus medallas y camisetas. Las tocó una por una, no con nostalgia, sino con respeto. Cada una contaba una historia: sacrificio, gloria, caídas, heridas. Pero en el fondo sabía que aún faltaba una pieza. Una historia que todavía no estaba escrita. Y lo que vendría después iba a definir si volvía o no al lugar que lo vio crecer. Los días siguientes fueron una tormenta de pensamientos. Tenía en su correo el contrato de la agencia listo para firmar su ascenso y, en el teléfono, el mensaje del club esperándolo para confirmar. Era cuestión de tiempo antes de que tomara una decisión. Nadie lo presionaba, pero el reloj corría. En ambos lugares lo necesitaban. Pero solo uno de esos caminos podía devolverle lo que había perdido. Sin decírselo a nadie, decidió visitar Ciudad Universitaria. Entró al estadio vacío, caminó hasta la línea del área, respiró hondo y cerró los ojos. Ahí, frente a las gradas silenciosas, entendió que no se trataba de nostalgia. Era algo más profundo. Ese lugar seguía siendo suyo, aunque ya no jugara ahí. Y fue justo en ese momento cuando supo que el siguiente paso definiría no solo su futuro, sino también su reconciliación con todo lo que había sido. El amanecer que llegó después de aquella visita al estadio no fue uno más. Marco se levantó temprano, miró por la ventana y supo que la decisión ya estaba tomada. No lo había consultado con nadie, no lo había escrito, pero lo sentía con la misma certeza con la que antes pisaba el césped. Era hora de volver, no por nostalgia, sino por convicción. No por lo que perdió, sino por lo que aún podía dar. Entró a la agencia como todos los días, saludó, trabajó, entregó pendientes. A media mañana pidió hablar con su jefe. La conversación fue corta, clara y sin dramatismos. Agradeció todo lo que había aprendido, cada oportunidad, pero necesitaba cerrar ese ciclo. Su jefe lo entendió. Le dijo que siempre tendría las puertas abiertas, y eso fue suficiente. Marco se marchó con respeto, sin lágrimas, sin fotos, con la cabeza en alto. Sabía que no se iba de un empleo, se iba hacia su vocación. Ese mismo día, firmó el acuerdo con el club que lo había esperado. Volvía oficialmente al fútbol, pero esta vez del otro lado de la línea. Ya no como el defensa que despejaba pelotas imposibles, sino como el hombre que enseñaba a otros a no rendirse. El primer entrenamiento fue un déjà vu. El olor del pasto, el sonido del balón golpeando la red, las risas nerviosas de los jóvenes antes de comenzar. Todo estaba igual, pero él ya no era el mismo. Ahora veía el campo con otros ojos, los de alguien que entendió que la verdadera victoria no está en ser el mejor, sino en no dejar de avanzar. Desde ese día, cada jornada fue un aprendizaje distinto. Llegaba temprano, observaba, corregía, guiaba. No buscaba reconocimiento, buscaba transmitir valores. En cada charla repetía lo que la vida le enseñó a golpes: jugar bien te da títulos, pero tener cabeza te da futuro. Los chicos lo escuchaban atentos, porque sabían que cada palabra venía de alguien que había estado en la cima y también en el suelo. Con el tiempo, su trabajo empezó a destacar, no solo por los resultados deportivos, sino por el cambio que generaba en los jugadores. Aprendían a competir, pero también a pensar, a ser responsables, a prepararse para el después. Marco había encontrado su propósito. No necesitaba volver a los estadios llenos para sentirse vivo. Ahora su escenario eran los entrenamientos al amanecer, las pláticas sinceras, las pequeñas victorias que solo los que enseñan conocen. En entrevistas, cuando le preguntaban si extrañaba ser futbolista, respondía sin dudar: no. Extraño a mis compañeros, extraño el vestidor, pero hoy tengo algo que entonces no tenía: perspectiva. Decía que el fútbol le dio fama, pero la vida le dio sabiduría. Que la verdadera lección llegó cuando el balón dejó de rodar y tuvo que aprender a vivir sin él. Y que por eso enseñaba, para que los que venían detrás no cometieran los mismos errores. Algunos medios empezaron a recuperar su historia. El exídolo que volvió al fútbol desde abajo, decían los titulares. Pero él no se veía como una historia triste, sino como un ejemplo de reinvención. De que nadie está acabado mientras tenga la voluntad de seguir. De que caerse no es el final, es el punto de partida para hacerlo mejor. Hoy Marco Antonio Picolín Palacios sigue vinculado al fútbol, lejos de los reflectores, pero más cerca que nunca de su esencia. No se define por los títulos que ganó, sino por las vidas que toca cada día. Su historia ya no se grita desde las tribunas, se cuenta en voz baja, en cada entrenamiento, en cada consejo, en cada mirada firme a un joven que duda de sí mismo. Porque si algo demuestra su camino, es que la garra no se pierde cuando termina la carrera, solo cambia de forma. Su historia no es la de un héroe caído. Es la de un hombre que aprendió a construir desde las ruinas.
que entendió que los verdaderos campeones no se miden por la fama, sino por la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y Marco lo hace. Cada día. Sin reflectores, sin lujos, sin promesas falsas. Solo trabajo, humildad y ejemplo. Por eso, si hay algo que esta historia deja claro, es que no hace falta estar en la cancha para seguir jugando la vida con pasión. Porque el fútbol, al final, no se acaba. Solo cambia de escenario. Y si te gustan las historias reales, las que muestran el lado humano del deporte, sus caídas, sus errores y sus redenciones, entonces no te vayas sin apoyarnos. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué jugador quieres que analicemos en el próximo video. Aquí contamos lo que la televisión y la prensa no se atreven a contar. Aquí las historias se dicen como son, sin filtros, sin guión, y con la verdad que solo el tiempo puede revelar. Nos vemos en el próximo video.